Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a conversar acerca de las oportunidades, de la resocialización que pueden tener las personas que han tenido conflictos con la ley, especialmente los jóvenes. Para eso vamos a hablar con una persona que los conoce perfecto, ha trabajado en el tema desde hace muchísimos años y la experiencia manda sobre este caso. Es Rafa Ceballos, director ejecutivo de la Fundación Jesús Luz y Oportunidades. Esta fundación se dedica precisamente a eso, a buscar a los jóvenes que hayan tenido un problema con la ley o que han estado condenados o que están en pandillas y tratar de sacarlos de ese ambiente para ubicarlos en una vida productiva sin necesidad de depender de eso para subsistir. Gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Bienvenido. Hay algunos temas importantes, unas estadísticas muy puntuales que me hacen traerte a esta silla. La primera es que de las personas que ingresan al sistema penitenciario, la mayoría, más del 60%, según me han comentado las fuentes del sistema penitenciario, están entre 18 y 25 años. No hablo de los que tienen menos edad, porque para entrar al sistema penitenciario se requiere ser mayor de edad, pero eso no evita de que hayan jóvenes que estén en otros centros y que también sean parte de esa estadística. La segunda cosa es que hay que ver que los jóvenes, especialmente los que están en esa edad, antes lograban 3 de cada 4 empleos, ahora si acaso 1 o ni 1. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que los jóvenes no tienen trabajo y están delinquiendo, sin tener que generalizar, por supuesto. Falta un tercer componente. A ver, ¿y el tercero? Que un porcentaje muy alto de esta población son reincidentes. Exacto, esa es la otra que son te personas quería decir. que ya estuvieron detenidas y que lamentablemente no fueron resocializadas por el sistema o no se les generaron oportunidades y lamentablemente reincidieron. Y en esa estadística el sistema penitenciario aún no tiene un cálculo preciso, por eso es que no me atrevo a decir el porcentaje, pero de que eso está ocurriendo, sí. ¿Qué está pasando con la juventud? Es para preocuparse realmente, porque esa es la generación que más adelante va a estar ocupando tal vez cargos en el puesto público. Entonces, o serán las producciones, la generación productiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que estamos pagando las consecuencias de una sociedad en la cual lamentablemente los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades, están creciendo en hogares desintegrados, la deserción escolar va en aumento, la pandemia ha empeorado aún más esta situación y vemos cómo el desempleo ha aumentado en este rango específico de jóvenes de una manera muy preocupante. Entonces, una persona que vive en situaciones de extrema pobreza, que viene de un hogar desintegrado donde muchas veces sus padres o sus abuelos ya son personas que están en conflicto con la ley, que no tiene una escolaridad y que no tiene una influencia positiva dentro de un centro educativo y que está pasando hambre, lamentablemente son el caldo de cultivo perfecto para ser reclutados por estas organizaciones criminales, por estas pandillas, por estas agrupaciones que se están aprovechando del vacío que se ha dejado como sociedad y que está aprovechándose de la necesidad de estos jóvenes. Eso lo sabemos hace décadas. ¿Qué hemos hecho para evitarlo? Bueno, lamentablemente como país creo que muy poco. Y no es un tema de un gobierno u otro gobierno, No. es un tema de sociedad. Y de Estado. Hemos hecho muy poco. Por muchísimos años hemos mirado en otra dirección, no le hemos dado la importancia de vida y ahora mismo estamos cosechando los frutos de esa indiferencia que hemos tenido como país. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer es generar oportunidades y poder ir disminuyendo esa falta de oportunidades, esa desintegración familiar, ese problema de la deserción escolar, porque la consecuencia de eso es el resultado que estamos viviendo. Bien, falta de oportunidades, ese es un tema importantísimo. Cuando una persona quiere una oportunidad, lo primero que le preguntan es su escolaridad. Y la mayoría han desertado de la escuela, o sea, que no están capacitados.
El gobierno a lo largo de varias décadas ha tratado de hacer programas de capacitación para poder darles a estas personas habilidades blandas y otros conocimientos para poder ser parte de estas oportunidades. ¿Qué tanto han servido estos programas? Bueno, lamentablemente creo que nos ha hecho falta hacer mucho más. Los programas ayudan, pero creo que estamos en deuda con esta población y hace falta ser muchísimo más agresivos para generar estas oportunidades para estos jóvenes. Hablando específicamente de esta población, la población en conflicto con la ley, Sí. la población que está cometiendo los delitos, creo que nos ha hecho falta hacer muchos más programas de resocialización y de reinserción social. Porque si nos damos cuenta, estas personas que salen de la cárcel, más del 70% está reincidiendo. Exacto. Y eso quiere decir que hemos fallado en el proceso de resocialización. ¿Esa cifra de dónde la sacamos? Esa del Bueno, esa es 70%. una cifra de conocimiento a nivel latinoamericano, en que lastimosamente el problema no es únicamente de Panamá. A nivel latinoamericano, en los congresos que hablan de temas penitenciarios, la estadística indica que por encima del 70% de la población penitenciaria es población reincidente. Correcto. Creo que aquí era una cifra muy similar. No quiero pecar decir un número que no lo tengo confirmado. ¿Desde qué edades están ingresando los niños en las pandillas o los jóvenes? Lastimosamente, la palabra correcta es niños, porque a muy temprana edad ya están siendo ¿Qué edades, reclutados. por ejemplo? Yo he tenido lastimosamente la oportunidad de conocer testimonios de niños de 11, 12 años que lastimosamente porque son criados en hogares desintegrados donde muchas veces la cabeza del hogar es una abuela porque el papá está detenido o porque el papá no existe y porque la mamá está trabajando, entonces ese niño está al cuidado de una abuela y muchas veces al cuidado de una vecina o al cuidado de nadie, de un hermano mayor. Y ese niño que está pasando hambre, que muchas veces no está asistiendo a la escuela y que sale a la calle a ver cómo genera un ingreso y de repente mira y se encuentra con un grupo de muchachos que esos muchachos sí tienen el collar de oro, esos muchachos tienen las zapatillas de moda, esos muchachos tienen el poder y el estatus en el barrio y ese niño a muy temprana edad ve eso como un ejemplo a seguir y es por eso que están siendo fácilmente reclutados. O sea, que se conjuga tanto la necesidad como la situación que prima en los barrios. Es decir, no es que... pero de todas maneras, esa situación que prima en el barrio, y más siendo Panamá un país que es chiquito y todo el mundo se conoce, saben que esos niños no están en algo bueno. Aún así, se inclinan por esto. Sí, lastimosamente, muchas veces cuando no tienes ninguna otra opción y esa es la opción que se te presenta o la ves como la opción más fácil o la más accesible, esa es la que ellos escogen, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más acerca de esta entrevista. Polígrafo de la Estrella de Panamá. El trabajo de resocialización para las pandillas, para los pandilleros o para personas que tienen conflictos con la ley es de los más importantes que se deben de trabajar, no solamente desde políticas estatales gubernamentales, cuando sea el gobierno que esté de turno, sino de seguimiento. Y esto es parte de lo que hemos fallado. No hemos podido ser capaces como sociedad y como gobierno de evaluar las políticas que implementamos para la resocialización de los jóvenes. Por ejemplo, el programa Barrio Seguro, que se la pasó dándole $50 mensuales a los pandilleros que supuestamente estaban en programas de resocialización, nunca tuvo una evaluación o un estándar de medición de qué tan funcional fue o no. Y como ese, hay muchos. ¿Por qué no se hacen ese tipo de evaluaciones? Definitivamente estoy de acuerdo que debía haber una medición científica de los éxitos o fracasos que pudo haber tenido el programa. Creo que parte importante de esto es que se politiza el tema. Y la prioridad que nosotros debemos tener como país es sacar la política de temas tan sensibles como la seguridad. Al final la inseguridad nos afecta a todos por igual, sea quien sea que esté en el gobierno y sea quien sea que esté en la oposición. Y creo que cuando politizas estos temas, haces aún mucho más complejo el lograr los resultados que necesitamos como país. ¿Y se politizan de qué forma, por ejemplo? Bueno, cuando metes la política en un programa de Estado para tanto desde el gobierno como desde la oposición, menos técnico y se vuelve y más político. una discusión política
y el programa se mide desde el punto de vista político. Los resultados que vas a obtener nunca van a ser los que el país merece, los que el país necesita. Yo creo que nosotros tenemos que tener un esfuerzo de Estado, independientemente de quién sea que esté en el gobierno, para generar oportunidades para esta población. Y esas oportunidades tienen que ser reales y tienen que de verdad terminar en inserciones laborales de personas que están en conflicto con la ley. Porque es que estamos gastando muchísimo, estamos invirtiendo muchos recursos, porque jamás pudiera decir que alguien se está gastando en poder darle una oportunidad a una persona. Invertimos mucho, pero no sabemos en qué estamos invirtiendo. No sabemos si eso está dando resultados o no. Entonces, es que si el programa, sea cual sea el programa, no culmina con una oportunidad para que una persona pueda generar ingresos de una manera honesta, el programa no tiene los resultados que el país necesita. Entonces necesitamos una política estatal integral para que eso ocurra. ¿Por qué no sacamos eso como sociedad? ¿Por qué no podemos hacer eso como país? Creo que el principal motivo es porque no logramos sacar la política del tema. Si esto fuera un esfuerzo de país donde empresa privada, sociedad civil y el gobierno se uniesen y entendiesen que tenemos que evitar que las personas sigan viendo la delincuencia como la única manera de generar un ingreso, no vamos a lograr los resultados que necesitamos, porque la realidad es que esas personas están buscando una oportunidad para subsistir y para sostener a su familia. Y principalmente los más jóvenes son los que son utilizados por estas agrupaciones como soldados para ellos poder lucrar. Porque son menos experimentados. Se aprovechan del niño del barrio para que ese niño sea el que le comercialice el carrizo en la esquina. Y se aprovechan de los muchachos de las pandillas para que ellos sean los que les muevan la droga en los barrios y en las comunidades. Pero al final, si nosotros a ese muchacho del barrio, cuando todavía está en una edad temprana, le generamos una oportunidad para que no dependa de un narcotraficante para generar un ingreso, para que no dependa de un narcotraficante para poder alimentarse o para que no dependa de un narcotraficante para llevar de comer a sus hijos, entonces vamos a estar atacando la raíz del problema. Y allá hay otro factor importantísimo, es que el narcotraficante le paga muy bien. Claro. Entonces, la vía honesta para obtener un recurso no es tan jugoso como la vía criminal. ¿Qué prima dentro de la persona? Es decir, ¿en qué se debate este joven que está entrando eso? Hay un elemento que tenemos a favor, y es que la población sí entiende que el futuro que tienen en ese mundo es muy incierto. No. Después de los 25 años, o están presos o están muertos. Eso está claro. Es la cárcel o la muerte. Eso Una sí de está dos. Claro. El problema es cuando no se les presenta ninguna otra oportunidad, ¿qué hacen? Ahora, Rafa, también hay una estigmatización muy fuerte por parte de la empresa privada con las personas que han pasado por este tipo de experiencias. Es cierto. Y la misma sociedad los empuja a un lugar aislado y les hace mucho más difícil su integración. Suena paradójico, pero es así en la vida práctica. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar a un empresario que tampoco le da oportunidad a estos muchachos? Mira, yo tengo que ser sincero. Es cierto, cuando una persona viene con un récord policivo, sus probabilidades de conseguir una oportunidad laboral se disminuyen altamente, pero hoy en día, gracias a este esfuerzo en conjunto entre esta organización, la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, y su convenio con la Cámara de Comercio, tenemos más de 170 empresas que han contratado a más de 1.350 personas. Okay, y estas son oportunidades en gasolineras, en restaurantes, en bodegas, en empresas de construcción, donde empresarios responsables han entendido que en la medida que ellos generen oportunidades, son personas que directamente estaban cometiendo delitos y que hoy en día no los van a cometer. Entonces sí se puede y sí se está haciendo, deberíamos hacerlo muchísimo más, pero la prueba de que sí funciona y que estas personas, estas 1.350 personas que estaban cometiendo delitos hoy en día no lo están haciendo, es la prueba de que sí se puede. Y que tienen un sustento. Imagínate además. Si lo hiciéramos con un esfuerzo país. Imagínate si lo hiciéramos todos en alianza y todos nos uniéramos para generar estas oportunidades. Uno, saquemos la política del tema. Dos, entendamos que esto, si no lo hacemos, nos va a repercutir a todos, porque la inseguridad nos repercute por igual a todos. Y tres, seamos lo suficientemente valientes
para tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Me gustaría saber, ¿desde cuándo están estas personas empleadas y cuál ha sido la evolución en sus trabajos? Bueno, en general, ¿no? La fundación lleva 14 años trabajando. Me atrevo a decir que más del 70% de estas inserciones laborales han sido en los últimos 5 o 6 años, porque ahora estamos cosechando los frutos del esfuerzo de generar este programa por todo este tiempo. La pandemia nos afectó muchísimo. Lastimosamente, muchas inserciones se vieron suspendidas a raíz de la situación de la pandemia. La situación pero nos hemos reactivado. Hoy en día estamos haciendo un promedio de 12 inserciones al mes. En su mejor momento, antes de la pandemia, teníamos un promedio de 20 inserciones al mes. Eran 240 inserciones al año aproximadamente. Pero gracias a Dios, poquito a poquito nos hemos ido reactivando y las empresas han ido nuevamente llamándonos para brindarnos oportunidades y al final estamos tratando de cerrar el ciclo. Porque sí, es importante intervenir estas agrupaciones, es importante capacitarlas, es importante ayudarlas a pasar por un proceso científico de resocialización. Vamos a entrar en eso. Pero si todo ese esfuerzo no culmina en una inserción laboral, no sirve. No estamos haciendo nada. No es que no sirve, es que simplemente no se logra el objetivo final. Vamos a hacer una pausa, Rafa. Vamos a regresar más adelante con algunos temas acerca de cómo se rescata un pandillero, quiénes en el Ministerio de Educación deberían de dar seguimiento a las personas que desertan del aula escolar. Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Este es un tema importantísimo, especialmente porque los jóvenes son una población que están en la edad productiva, los que deberían de estar forjando en este momento una gran producción del país y para ellos, para poder subsistir y sacar adelante su futuro. Tengo a Rafa Ceballos con nosotros de la Fundación Jesús Luz y Oportunidades. A ver, Rafa, ¿quién en el Ministerio de Educación debería de estar dando seguimiento a los jóvenes que han desertado de la escuela? Que lastimosamente por la pandemia esta cifra es bastante impactante, que es del 60%, sin tomar en cuenta que algunos no han podido insertarse como debe de ser, porque como estuvieron tanto tiempo fuera del colegio, de las aulas, ahora entrar en las materias difíciles, algunos no saben leer, no saben escribir, se está volviendo un problema. Definitivamente, y para trabajar en temas de prevención primaria, evitar que los niños crucen la línea y se ingresen al mundo de la delincuencia, hay un trabajo arduo que hacer en el tema de la deserción escolar. En el tema de la prevención secundaria, la prevención terciaria, trabajando ya con población que ya está delinquiendo o que ya está cumpliendo una condena porque delinquieron, definitivamente también hay un trabajo que hacer. Ahí tengo que ser honesto, hemos estado trabajando de la mano del Ministerio de Gobierno, estamos entrando en el Centro Penitenciario del Renacer con proyectos de capacitación vocacional, con Bahía Motors en talleres de ayudantes de mecánica, con Yamaha en talleres de mantenimiento y reparación de motores fuera de borda. Estamos trabajando también en capacitaciones de mantenimiento de extintores. Sí. Estamos haciendo una fábrica de bloques dentro del Centro Penitenciario de Tinajitas. O sea, se están haciendo proyectos, se está tratando de trabajar tanto con el Ministerio de Gobierno como el Ministerio Público y el órgano judicial. Proyectos que pueden caer después en la descontinuidad si no se amarran para poder trascender en los gobiernos. Y si no sacamos la política del tema. Definitivamente. Pero de esos proyectos han salido testimonios de éxito increíbles. Yo quiero hablar de esos testimonios de éxito nada más cuando terminemos esta parte de entender este joven cuando tiene una oportunidad de trabajar, pero llega al barrio y se encuentra con el mismo ambiente de delincuencia, porque ellos cuando trabajan no necesariamente se cambian de casa. Ellos llegan a su barrio y en el barrio están todavía los mismos panas de antes. Entonces, ¿cómo les afecta y qué tanto esto les incide en que cambien de vida? Ahí es donde entra la parte psicosocial, porque no solamente es un tema de capacitarlos vocacionalmente. Nosotros tenemos un equipo de trabajadores sociales, de psicólogos, de criminólogos, de técnicos de acompañamiento, de expertos en reclutamiento laboral,
que hacen pasar a cada uno de los candidatos a la fundación por un proceso en el cual se les fortalecen sus habilidades blandas y se les ayuda a lidiar con el tema del manejo de la ira, con el tema del manejo de las tentaciones, con el tema de cómo lidiar con su familia, de cómo lidiar en una empresa, con los jefes, con los compañeros de trabajo, y fortalecemos a cada candidato para evitar que caigan en esas tentaciones, que tengan situaciones que no sepan manejar, para que ese candidato no solamente sepa trabajar la parte vocacional, sino que también como ser humano vaya mucho más fortalecido a esa oportunidad laboral. ¿Todos son candidatos para este programa o cómo saben quién puede entrar? Bueno, ese equipo psicosocial evalúa el perfil de los candidatos y en base a esa evaluación deciden quiénes van a poder avanzar en el proceso. Tratamos de elegir también candidatos que vienen del sistema penitenciario, que están cercanos a culminar su condena, para brindarles la oportunidad de reinserción laboral cuando salgan del centro penitenciario. O sea, se hace un trabajo científico para poder determinar que este candidato es viable para una reinserción social. ¿Qué historia de éxito se puede contar? Me gustaría que le pongas rostro a esto, no con el nombre, sino de la experiencia. Yo te puedo contar el caso de un chico que estuvo dentro de un centro penitenciario de menores, salió en libertad, se le dio la oportunidad de entrar a una empresa, no vamos a decir el nombre, pero una empresa de arrendamiento de autos. Y su trabajo era el trabajo más básico que había, lavar los carros. Ese chico, luego de 6 meses lavando carros, se le dio la oportunidad de crecer y empezó a manejar carros de una sucursal a otra. 4 años después, ese chico llegó a ser el gerente de esa arrendadora de autos de la sucursal del aeropuerto de Albrook. Y nadie le echa cuento. Y nadie le echa cuento. Y ese chico hoy en día tiene su casa propia, tiene una hija, se casó, es ejemplo para su comunidad. Y así como ese testimonio, tenemos cientos de testimonios de chicos que vienen de este mundo, que vienen de estos barrios, que han estado detenidos, que han cumplido sus condenas y que han logrado reinsertarse. Entonces nadie nos puede decir que no se puede. Ahora, la Fundación hace un trabajo loable, pero no pueden hacerlo solos. Se requiere de una política integral del Estado en materia de seguridad que alcance desde la prevención hasta el sistema penitenciario y el post, o sea, la liberación. O sea, ¿se está trabajando en eso? Yo creo que la palabra clave que utilizaste fue Estado, no del gobierno. No, claro, del Estado. El Estado somos todos. Se han quejado por años de que no tenemos una política integral criminológica, que no sé qué. Especialmente este gobierno se quejó. Yo quiero saber si ya se ha hecho eso. Yo creo que lamentablemente estamos en deuda. Hay un trabajo que hacer como país. Tenemos que tener una política que de verdad no se quede en un documento archivado en una oficina, sino que se cumpla y se ejecute. Y que se ejecute sin politizarla. Y que de verdad entendamos que de nosotros seguir manejando estos temas de manera equivocada, el crimen va a seguir en aumento, la inseguridad va a seguir en aumento y los que van a pagar el precio son nuestros hijos y nuestros nietos que no se merecen vivir en un país inseguro en donde no puedan salir después de las 6 de la tarde a la calle. Sabe que he estudiado algunas ocasiones el por qué no se siguen los trabajos de un gobierno a otro y los que vale la pena rescatar, obviamente. Y esto es parte de que nosotros hemos estado trabados en muchos temas. Como no le damos continuidad a las políticas que sí sirven de un gobierno a otro, ya sea por egoísmo, por política, porque no quiero hacer esto, lo otro, entonces simplemente se queda ahí. Del trabajo que está haciendo en este momento el Ministerio de Gobierno, creo que están apostando mucho más a la resocialización que otros años y que otros gobiernos, y eso hay que decirlo. Han trabajado mucho más en el trabajo, en la parte de resocialización. ¿Es suficiente? ¿Qué les está faltando? Yo creo que nos hace falta mucho más. Mucho más. ¿Qué? Definitivamente creo que esto es un paso en la dirección correcta. Hace falta que participen muchos más beneficiarios, mucho más internos en estos programas. ¿Y por qué no pueden? Y que esas personas, cuando salgan, tengan un mercado que les ofrezca oportunidades. Ya sea para trabajar. Ellos mismos lo puedan hacer. Por eso, ya sea para trabajar en la empresa privada o que puedan hacer proyectos de autogestión, Sí, que claro. puedan convertirse en emprendedores, que puedan, por ejemplo, en el proyecto de la fábrica de bloques, todos esos beneficiarios que van a participar en ese proyecto van a aprender albañilería, Claro. van a poder salir y van a poder entrar en el mercado de la construcción. O sea, la idea es que estos proyectos
permitan que estas personas cuando salgan tengan capacidades vocacionales y humanas para poder funcionar dentro de una sociedad en una oportunidad laboral. Ahora, ¿qué hace falta para que estos programas de resocialización, por qué no se afianzan tal vez en una política de Estado? O sea, ¿por qué no se firman convenios para que trasciendan sin importar el gobierno? Bueno, honestamente... ¿Lo han tratado? Yo he visto en papel y en mesas de trabajo y en cosas teóricas cualquier cantidad de compromisos que lamentablemente a la hora de llevarlos a la práctica nos quedamos en deuda. Y ojalá pudiéramos nosotros como panameños todos poner de un lado nuestros intereses y unirnos para entender que se nos está yendo de las manos el problema de la inseguridad y que si no nos vemos reflejados en situaciones como las que está viviendo México, donde el tema de los Zetas se les salió de las manos. O los de Colombia también. O Colombia. Donde hay todas las BACRIM. Honduras, donde están secuestrados por las maras. Colombia, donde acaban de hacerle un toque de queda armado al gobierno, sí, confrontándose con las autoridades. Si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos el monstruo tocándonos las puertas al lado de nuestra casa y seguimos ignorando el problema, el precio que vamos a pagar es muy caro y no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestras futuras generaciones. Es verdad. Ojalá que podamos reaccionar un poco todos como sociedad. Gracias, Rafita, por estar con nosotros. Gracias, con mucho cariño siempre, de verdad. En lo que necesites, a la orden. Gracias a usted por escucharnos y por vernos. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.